Reina, muchas gracias de que has venido con nosotros a visitarnos y a contarnos algo de tu vida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos. Uy, pues como que es como recordar una parte de mi vida que de cierta manera como que la bloqueé por mucho tiempo, porque sí marcó cierto trauma en mí, pero ahora ya puedo platicarlo un poquito más tranquila, pues, o sea, recuerdo que íbamos a una presentación todo el grupo, los Utrera, y incluso iba mi abuelito, que ya era pues grande, yo tenía 12 años, estaba en la primaria. Íbamos en la camioneta de mi tío Tacho, y era una camioneta como de batea. Recuerdo que era de batea, íbamos todos, llevamos los instrumentos y íbamos en un camino rumbo a que sale a San Andrés Tuxtla. Íbamos bien, o sea, íbamos todos, pues, como es lo que nos caracteriza, ¿no? Todos alegres, íbamos emocionados a la presentación y era, pues, era una tarde, o sea, soleada y todo, y íbamos en el camino y de repente sentimos que frena la camioneta que iba manejando mi tío Tacho y vemos que la carretera estaba invadida de humo y porque estaban como quemando como pastizales. Y ya, pero pues todos dijimos, no, seguro es un tramo muy corto y pues se aventó. O sea, creímos que iba a ser algo corto el tramo, ¿no? Avanzó y en el trayecto se dio cuenta que no era un tramo tan corto y ya el humo nos estaba como ahogando. Entonces, tanto mi tío se preocupó tanto por mi abuelo, por su hijo Miguel, que era un bebé en ese entonces, aceleró, avanzó y pues entre más avanzaba no reducía el humo hasta que de repente sentimos el impacto y resulta que de allá para acá venía un camión con carga como de blood y cosas así pesadas. Y pues ya, o sea, recuerdo que pues mi papá salió volando, pues al parabrisas, todos los que iban enfrente tuvieron ese impacto. Fui la única que me quedé en la camioneta porque yo quedé como en shock. Y me acuerdo que en ese entonces también estaba Marta, una de las integrantes del grupo, que fue la que me dijo que bajara de la camioneta. Yo le dije, es que no puedo. Y me dice, ¿cómo no puedes? Él dijo, no, me bajó y ahí fue que sentí o sea, sentí que no sentía, ¿no? Mi pierna, sentía como mi hueso se mecía, ¿no? Entonces me llevó que ella cargando y hasta donde ya estaba la parte de sin humo. Y ya me acostaron ahí y como que fueron muchos sentimientos ahí porque ver que de aquel lado sí estaba un carro de protección y que ellos pudieron haber parado ese camión para que no pasara, ¿no? Porque del lado donde nosotros íbamos no había nada, entonces no había como un señalamiento no pase, ¿no? Entonces ya, pasó todo eso, mi papá voló, todo, mi tío Tacho se preocupó por Miguel y por mi tío para llevarse a una zona donde no hubiera humo. Pues todo fue muy rápido, entonces me llevaron al hospital más cerca, que era San Andrés Tuxtla, y ya nada más yo escuchaba, me acostaron en una cama y estuve ahí, me cortaron mi ropa y me decían, ¿te duele algo? Y yo le decía, pues no, mi dolor era enfocado a la pierna, ¿no? O sea, yo de no sentir, ¿no? Me dicen, es que te vemos que tu ropa trae sangre, o sea, y yo dije, no, no me duele nada, o sea, y pues dije, a lo mejor es sangre de mi papá, porque cuando mi papá apareció, mi papá estaba lleno de sangre, ¿no? Él había volado de la camioneta y me vio y a mí no esperaron que llegara la ambulancia, me llevaron en una patrulla, en una tabla, porque decían que no podían esperar, porque me había agarrado mucho sueño, o sea, como que, y recuerdo también eso que uno de los que estaban ahí que le decían a mi papá, no la deje dormir, háblele, y mi papá me hablaba y yo pues lo veía y así, entonces llegamos al hospital bien, o sea, rápido y ya me preguntaron si tenía como algún otro dolor, ¿no? Alguna otra herida, le decía que no. Y ya me dejaron ahí un lapso, pasó el tiempo y yo escuchaba cómo lloraba como en cierto punto un bebé y era Miguel, ¿no? Que le estaban quitando como cristales de la cara
y así iban pasando las horas y yo seguía ahí, sino que ya pues no podría decirle exactamente qué fue todo lo que se platicó, lo que pasó, porque pues yo estaba en un punto en que no escuchaba, no pasaba, solo que decían que me tenían que operar y que pues en ese momento pues no había los recursos, ¿no? Nos dijeron ya después que el accidente fue pues de que el humo invadió toda la carretera, pero fue porque las personas que estaban quemando en los pastizales no fueron las personas que estaban, o sea, de los terrenos pegados a la carretera, fueron otros terrenos más lejanos, pero que no pudieron controlar el fuego y se fue pasando hasta llegar ahí y no poder controlar ese fuego. Entonces el humo ya era, o sea, no lo podían controlar. Pasamos y eso estaba así a todo lo que daba el humo y todo. Cuando pasó mi mamá y Willy por donde fue el accidente, y no estoy muy segura si iba también una tía, no estoy totalmente segura, pero pasaron y vieron la camioneta y estaba todo porque era una lluvia, o sea, ellos pasaron con lluvia. Entonces dijeron, tenían días sin haber llovido, o sea, sin llover, ¿no? Y justo llueve cuando ya habíamos pasado el accidente, ¿no? O sea, hubiera estado genial que hubiera llovido antes para que no hubiera pasado todo eso. Y vieron la camioneta y se pusieron más nerviosos porque como la camioneta fue pérdida total. Entonces dijeron, Dios, ¿están vivos? O sea, todos estaban así como pues en shock todos, ¿no? Entonces llegan, ya ven que pues la única pues más afectada en sí era yo porque pues ya eran, o sea, tener que ingresar a cirugía y todo eso, ¿no? Porque pues al final, o sea, a Miguel le quitaron los cristales, igual que a mi Marina Wendy. Mi papá salió volando, pero le lograron, pues no fue de gravedad como tal, ¿no? Fueron los más perjudicados porque de ahí los demás, que Marta, que José, el famoso Cotorra, o sea, todos estaban bien. Mi tío Tacho, bendito Dios, también todo bien. Entonces, de cierta manera, fui como la más afectada. Y estando ahí, llegó mi mamá, me dijo pues que tenían que operarme y que nos estaban dando la opción de operarnos ahí en ese hospital, pero que la operación, o sea, era un costo, o sea, que no estaba en ese momento con los recursos, pero al final, o sea, se juntaba, pero dijeron, o sea, lo que como que detonó todo fue que dijeron que si me operaban, la posibilidad que caminara iba a ser, o sea, que si me operaban, si caminaba, iba yo como que a cojear, o sea, no me estaban dando sí, su hija sí iba a caminar, ¿no? Entonces, eso fue como que se pusieron así y en ese entonces mi madrina Wendy como que reaccionó junto con mi tío Tacho. La verdad a ellos también les agradezco todo. Una hermana de ella está casada con uno que en ese entonces trabajaba en un hospital de Jalapa. Se movieron impresionantemente, o sea, muy rápido y mandaron una ambulancia de Jalapa a San Andrés por mí y me trasladaron a Jalapa. Yo fui atendida en Jalapa y ahí me hicieron todo, pues la cirugía y y pues, o sea, sí fueron momentos muy difíciles porque pues uno pensando en todo lo que lo que les podía generar de gastos a mi familia que no lo tenían y pues si realmente iba a volver a caminar, o sea, en ese entonces mi cabeza era un mundo porque yo solo pensaba, voy a volver a bailar, ¿no? O sea, no más que caminar era volver a bailar y eran muchos momentos muy difíciles, ¿no? Pero en ese momento nos dimos cuenta que sin darse cuenta uno, hay amigos que están y que cuando menos lo esperes te van a apoyar, ¿no? Cuando muchos amigos se dieron cuenta que la familia había tenido ese accidente, se organizaron, hicieron eventos en la Ciudad de México, así, a beneficio, entonces prácticamente la cirugía ni nos costó prácticamente, ¿no? O sea, fueron gastos que fueron con el apoyo de muchos amigos. Y ya estuve ahí en el hospital, sí estuve creo que como 3 meses, porque fue que me pusieron un clavo, porque fue en el fémulo, se me quebró, y me pusieron un clavo y el clavo me lo sacaron creo que muy pronto, como a los 6 meses, porque decían que mi huesito como era muy tierno, pegó muy fácil, muy rápido. Después ya salí de
del hospital y fuimos a casa de ellos, de mi madrina Wendy, mi tío Tacho. Y recuerdo que lo primero que hice, que, o sea, yo seguía con que iba a volver a bailar o no. Entonces, llevaba, en ese entonces ya me dieron como unas muletas y mi madrina Wendy daba talleres en Coatepec y me llevó a que viera, o sea, la tarima y así, ¿no? Me subió a la tarima ahí como pudo. Y yo nada más di un paso así, nada más como con el pie que sí podía, así como que, como tantito. Y como que, aunque no me lo dijeron, yo noté así el semblante de mi madrina Wendy, de mi mamá, de que, o sea, de sentimientos, ¿no? De, ¿será que sí vuelvo a bailar, no? Pero yo confiaba en que sí tenía que pasar, ¿no? Todo eso de volver a estar arriba de la tarima, porque pues prácticamente es mi vida y siempre ha sido, ¿no? Desde que tengo uso de razón estaba arriba de la tarima. Entonces me preguntan muchos que a qué edad empecé a bailar y así. Digo, no tengo una edad, porque desde que tengo uso de razón recuerdo estar arriba de una tarima, ¿no? Y luego viendo en las fotos de mi mamá y así veo donde estoy como la edad de ahora mi bebé, que tiene como 2, 3 años. Yo tenía así, con una faldita y me tenían arriba de la tarima y yo empecé a bailar. O sea, como tal, bailar, pues decía uno, pues no, porque no llevaba a lo mejor el paso, pero sí el ritmo, ¿no? Entonces yo creo que como a los 8 años ya estaba yo como bien con los pasos y todo, pero iba mucho de la mano con que los fandangos que se hacían en el jato, ahí me le pegaba a mi papá, ¿no? O sea, como que sí fui muy apegada a mi papá desde chiquita. O sea, mi papá iba a un fandango y me le subía los hombros para que me llevaba, porque en ese entonces no vivíamos en el jato, vivíamos entre el jato y Paso de la Mate, que era como a orilla de un río, que no teníamos ni luz, no teníamos nada, ¿no? Entonces, para todo teníamos que salir a cualquiera de las dos comunidades y los fandangos se hacían en el jato. Entonces era atravesar todo el caminito, ¿no? Hasta llegar, ¿no? Y no, yo me acuerdo que no me importaba, ¿no? Y que mi mamá decía, ay, mejor nos quedamos, vamos a evitar el sereno o andar. Y ahí no, yo dije, vamos, ¿no? Entonces nos íbamos a los fandangos, que era en casa de mi tía Juana Utrera. Y ahí estábamos, o sea, yo desde chiquita y así fueron siempre, así fui creciendo hasta el momento que, por ejemplo, yo ya me vi un poco más involucrada con el grupo, que me empezaron a incluir más, que de repente habían unas presentaciones y pues que baile reina, ¿no? Y ya, pero pues eso estoy hablando como unos 8, de 8 a 10 años que ya me empezaban a sacar, que eran las presentaciones más cercanas, como que a Santiago Tuxtla, a Pichita, o sea, muy cerca de la zona, pero ya me incluían, que las primeras salidas, ay no, si se las contara, porque pues no era de no salir y de repente que me sacaran. Me acuerdo una vez, la primera vez que salí como más lejos, me mareé mucho, ¿no? El carro, el movimiento y todo. Mi madrina Wendy dijo, tenemos que parar porque hay una soldada caída, ¿no? Entonces, me acuerdo que ya, o sea, eran todos esos momentos que fui llevando en mi vida de que fui tomando conciencia de que ya no era solo como fandanguear, sino ya como que estar más presente como con el grupo y con mi abuelito y salir y vivir eso, eran como vivir otros momentos, otras emociones, porque no nada más eran en los fandangos de ahí del pueblo, y era salir, ¿no? Y convivir con otras personas, y ya así me fueron sacando a presentaciones y fandangueando, y pues me gustaba mucho porque con mi abuelito también teníamos como una conexión muy especial. Él siempre decía, o sea, siempre me decía que, aunque yo estaba así chiquita y como de unos 10 años, y él tocando así, y si nadie se subía a bailar, decía, un son tocado y es un son desperdiciado si no lo bailan, ¿no? O sea, tienen que bailar para que aprovechen el son. Entonces yo siempre, si no había, me subía a bailar, ¿no? Porque él decía. Entonces como que siempre yo estaba como muy con él y y salíamos así a los fandangos. Me acuerdo que íbamos luego a los fandangos de Playa Vicente con mi abuelito. Se iban y mi abuelito se quedaba ahí en el fandango
y yo me quedaba ahí con mi papá y mi papá ya, vámonos, ¿no? Y no nos íbamos, mi papá siempre fue como que ya, pero ya, o sea, yo ya tenía un poquito más, ya estaba más grande. Y mi papá decía, es que no, pues no nos vamos a ir y vamos a bajar a tu abuelo. Dije, no, yo me quedo con mi abuelo. Y él decía, no, pues vámonos. Se iban, regresaban y nosotros seguíamos ahí, ¿no? Entonces yo como que, de cierta manera, tenía mucho esa conexión con él de que era de esos que aguantaban en los fandangos, ¿no? El líder era mi abuelito, ¿no? Mi abuelito Utrera. Digo era porque pues ya tiene sus años que ya no está con nosotros, pero él, o sea, era como una cadenita, porque él desde antes, él tocaba como con sus hermanos y así, se iban a las comunidades a tocar. Luego, tiene a sus hijos y los jala con él a tocar, o sea, mi tío Tacho, mi papá, que eran como los que más, porque también tenían los otros hijos, mi tío José, mi tío Roberto, mi tío Irineo, mi tío Toño, pero como que los que más siguieron al viejo era mi papá y mi tío Tacho, o sea, a tocar y aprender al fandango, a seguir el fandango, eran ellos dos. Y de ahí decidieron como formar, o sea, como a tocar. Se dio a conocer mucho también porque creo que en su momento Gilberto como que también llegó con la música y los empezó a mover un poco más. Luego también llegó mi madrina Wendy. Y pues ahí como que se fue formando a hacer el grupo de los Utrera, pues los Utrera que en ese entonces está incluido por mi abuelito, mi papá, mi tío Tacho, mi nena Wendy, José, la cotorra, que le dicen. Estaba en ese entonces Marta Cobo, pero también hay unos que casi nunca, o sea, que no se les, o sea, a mí no me tocó mucho convivir como con ellos, porque yo era una niña y como que tengo muy pocos recuerdos, pero también estaba un tío que le decían el Prieto, que canta en uno de los discos, de los primeros discos, que tiene una voz así chilloncita, pero que también era de ahí y también es un primo hermano de mi papá, ¿no? Entonces todos son somos familia. Y así ha seguido, o sea, el grupo ha tenido algunos cambios, pero siguen estando como tal los Utrera. Hace un par de años mi papá, él seguía con los Utrera y, me incluían a mí para salir a las presentaciones. Pero pues tengo un hermano mayor, José Luis, que él empezó a tocar y mi hermano más chiquito como que también le daba un poco a las percusiones, pero pues ya no, a ellos no los jalaban, nada más me incluían a mí a tocar. Entonces mi papá decidió en su momento como que hacer una pausa como con los Utrera para incluirnos a nosotros y tocar, aunque fuera ahí en la zona con sus hijos, ¿no? Y empezó a tocar, o sea, con nosotros tres y caló al hermano de ahí del jato que se llama Antonio y invitó a tocar con nosotros en ese entonces a un chico que se llama Mario también y empezamos a tocar y un amigo chileno, Diego Corbalán, también le gustó mucho como que esa idea de tocar nada más como nosotros ahí y nos grabó un disco. Es un disco como de recuerdo porque nada más era como mi abuelito con sus 3 nietos y sus 2 hijos. Invitamos a mi tío Tacho, pero no pudo participar. Ese disco se grabó ahí en el jato, en la casa, o sea, ahí improvisamos todo. Y era Son del Jato se llama, ¿no? Como que el proyecto que habíamos hecho con mi papá. Como que los Utrera siempre han estado presentes, pues al final es la familia y es la sangre que siempre nos va a unir a todos. Y más que sangre también es la tradición y todo lo que nos dejó el viejo, ¿no? Mi abuelito fallece y pues de cierta manera mi papá, o sea, si a mí me afectó, yo no puedo imaginar tampoco cómo es que mi papá lo pudo superar. Mi papá o sea, para él fue una pérdida inexplicable. Luego hablaban de mi abuelito o le intentaban preguntar algo de mi abuelito y él no podía ni hablar. O sea, él de por sí no es muy bueno para
para platicar, o sea, sí, pero tocaban el tema de mi abuelito y no podía. O sea, él tardó un par de años en superar, más que superarlo, como que aceptarlo, que ya no estaba, ¿no? Yo incluso puedo atreverme a decir que él le afectó tanto que hasta se alejó un poco de la música, porque luego ya lo invitaban a que salían a tocar y él no quería, o me acuerdo que el año que fuimos, después de un par de 2 años que mi abuelito falleció, que fuimos a Tlacotalpan, él no quiso llevar instrumentos, él no quiso tocar, y lo invitaban y no tocaba. Y ya hasta que tuvimos que hablar con él, le decíamos que no podía pasar a hacer eso porque era como algo que a él, o sea, que a mi abuelito no le gustara. O sea, si mi abuelito nos dejó esta tradición, la música y todo esto es una forma de hacerlo, tocarlo, vivirlo, es una forma de hacerlo vivir, o sea, de hacerlo presente. Entonces eran como muchas emociones ahí, pues ya, como que de cierta manera siempre vamos a estar conectados con él, con la música y con la familia. Mi hermano se fue, eh, tomó la decisión de irse a Estados Unidos en julio. Estábamos en las fiestas de Santiago Tuxtla, estábamos ahí y mi papá con el pendiente de que si llegaba bien, porque él se había ido pues de migrante, o sea, no iba con papeles, entonces estábamos con ese pendiente, ¿no? Pero ahí estábamos en los fandangos. Y yo recuerdo que estaba terminando la prepa, terminé la prepa y yo pues me metí en mi área de económico-administrativo para estudiar administración. Yo estaba como muy enfocada en que quería estudiar administración. Pero justo en el último semestre, como que me entró el bichito de que si realmente quería estudiar eso. Y yo dije, si me siento insegura y esto, no es muy buena idea que me meta, ¿no? Entonces estaba como que ahí un poco dudando. Y estábamos en Santiago y varios amigos así de la familia y así, que yo pues teníamos la confianza de años de platicar y me escuchaban. Yo les decía, pues la situación, y me dice, pues habla con tus papás, exponle que no estás segura de lo que vas a estudiar. Y dile, plantearle que quieres tomarte un año, ¿no? Un año, el año sabático de conocer, así, viajar o lo que sea, ¿no? Y yo dije, pues a ver cómo me va, ¿no? Se lo planteo a mis papás y mis papás me dijeron, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, si no quieres estudiar eso, pues te damos gracias que nos los hayas dicho antes, a que nos los digas a mitad de la carrera y que nos hagas gastar, ¿no? Entonces ya decidí pues, no estudiar eso y mi primer destino era Veracruz, venirme con estos familiares que tengo aquí, que son como mi segunda familia, que me venía unos días de vacaciones y ya me dice mi mamá, sí, ve. O sea, yo por un momento dije que no me iban a dejar venir porque pues estaba con que se acababa ahí mi hermano, ¿no? Pero pues me venía de vacaciones. Ya me vengo de vacaciones, ando unos días por acá, vamos al malecón y ya paso por una escuela que ahora creo que es algo de los marinos, no sé, pero antes era la industrial. Era una escuela pues de carreras técnicas y veo que no necesitaba yo examen para entrar ni nada y yo dije, ay. Y a mí me llamaba mucho la atención de tomar un curso de peinado, porque me gustaba peinar, ¿no? Así que luego así en los fandangos, ¡ay, reina, una trenza!, ¿no? Y yo les hacía trenzas, ¿no? Me llamaba mucho la atención aprender, solo peinado, o sea, solo eso. Entonces, al otro día de que fui, marco, no recuerdo si marqué o fuimos, y me dijeron, ah, sí, con los papeles de esto, puedes ingresar. Les marco a mis papás y le expongo la situación que siempre no nada más quería que fueran unas vacaciones, que si me apoyaban en que si podía meterme a estudiar esa carrera. Y ya yo creí que era creí que era un curso, no una carrera, ¿no? Entonces, y me dijeron, pues mira, el hecho que se haya ido tu hermano no significa que a ti te vamos a cortar las alas, ¿no? Entonces ya dije, pues me apoyaron, me voy al jato porque tenía que ir por mis papeles y todo. Fue un momento muy difícil, tanto para mis papás, para mí, porque eran como cortarle a mis papás 2 alas, ¿no? Así como su hijo y ahora su hija se van en el mismo lapso, o sea, él en julio, yo en agosto. Entonces, pero yo siempre voy a estar agradecidos con ellos, que ellos me apoyaron, ¿no? En venirme, ¿no? A pesar de que ya tenían la ausencia de mi hermano mayor.
me vengo e inicio a estudiar, y aquí mis parientes con los que llegué me apoyaron muchísimo. Yo saqué la carrera pues prácticamente también por ellos, porque pues yo no tenía tampoco tanto los recursos. Estando en la escuela me di cuenta que no solo era un curso, era la carrera que abarcaba todo de cosmetología, ¿no? Entonces la carrera se llamaba estilista cosmetóloga. Y un curso que creí que iba a ser como de un año, terminó siendo 3 años ya con el servicio. Pero en ese lapso yo iba, porque al principio nada más estudiaba entre semana y los fines de semana que podía me iba al rancho. Y, y así estuve un tiempo hasta que inició como que tenía que cubrir unas horas de servicio, y tuve que ingresar a un salón donde me dieron la facilidad de elaborar ahí con ellos como servicio. Y ya se me complicaba aún más ir al jato, y eso era lo más difícil, ¿no? Pero pues ellos siempre estuvieron ahí de la mano apoyándome. Terminé la carrera, vinieron a mi graduación, porque siempre estuvieron ahí, mi familia de ahí del jato y la de aquí, apoyándome. Luego, en donde di el servicio, me dijeron que me daban la facilidad, y si yo quería quedarme a trabajar con ellos, porque estaban muy contentos con mi desempeño ahí. Y en el lugar donde yo solo iba a dar el servicio, estuve trabajando después 5 años, me quedé con ellos ahí. Entonces, eso fue como mi primer trabajo aquí en Veracruz, alternándolo un poco con ir al rancho, al jato, a presentaciones. Y pues, o sea, me preguntan, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Y no sabría yo cómo tal explicarle, pero pues fue algo que yo la verdad no tenía pensado estudiar belleza, pero es algo que la verdad me ha aportado pues conocimiento y todo, pero también me ha ayudado mucho de la mano en toda mi estancia aquí en Veracruz, porque es lo que me ha dado de comer, y es muy noble, es un trabajo muy noble, porque yo he dicho que siempre va a haber alguien que se quiera ver bonita, ¿no? Entonces, o sea, siempre he estado como muy agradecida con todas las personas que me apoyaron en ese proceso y en esa decisión. Y y pues después ya les dije a mis papás que pues me iba a quedar a trabajar acá, que pues ya lo que había estudiado difícilmente también por allá iba a obtener yo como un ingreso del cual yo pudiera sobrevivir, porque realmente en el jato pues es difícil también, ¿no? Es muy bonito vivir allá, pero también es muy difícil la vida, ¿no? O sea, ganarse el pan de día, ¿no? O sea, cada día. Entonces, decidí quedarme a vivir en el puerto, a trabajar. Y creo que eso es lo único que yo a lo mejor me lamento mucho, es de que me vine y ya no pude yo convivir, como que cierta convivencia de estar viviendo siempre enfrente con mis abuelos paternos, con mi abuelito Utrera y con mi abuelita, el ya no estar tanto con ellos, y que el estar yo acá se me hayan ido los dos. O sea, primero se me fue mi abuelito Utrera, que, o sea, yo, o sea, siempre lamenté mucho como el haberme venido, ¿no? O sea, el haber dejado a mis papás allá, pero después el perder a mi abuelito y no haber estado, como que esos últimos años de su vida, no haber estado con él, es de lo único que yo también digo, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado más tiempo? No lo hubiera podido disfrutar más. Pero también es parte de crecer, es parte de que tu vida siga, ¿no? Entonces, y luego pues también mi abuelita se me fue, y también fue muy difícil, pero yo sé que ellos de donde están han de estar como, espero que estén orgullosos de todo lo que he podido hacer y lograr, y mi independencia también un poco, ¿no? De no tener que depender también mucho de otras personas. O sea, mi trabajo me ha ayudado a mantenerme y eso, ¿no? Y conforme he ido avanzando, he tenido otros proyectos después de ese trabajo que tuve. Estuve ahí 5 años, y el último año nos llegó una invitación a los Utrera a participar en un evento de Suiza,
y como que ya también me invitaron a mí como bailadora y yo dije, pues sí, o sea, sin antes preguntarle a la jefa, yo dije, sí, una oportunidad así no se le dice que no, ¿no? Entonces, pero luego ya platiqué con ella y me dijo que sí, que me iba a abarcar como mis vacaciones para poder ir a ese evento. Entonces yo como que era mi trabajo, pero también le daba como cierta prioridad a lo que realmente quería y amaba, que siempre va a ser el son, ¿no? Luego me dicen mucho que por qué no doy talleres, ¿no? Que también por qué no ahorita, hoy en día, por ejemplo, ya estoy como trabajando más independiente, ya no solo o sea, ya no trabajo para alguien, ¿no? Ya soy yo como mi propia jefa. Entonces, y tengo otros proyectos y así. Entonces me dicen, ¿por qué no das clases de son jarocho? Y me lo he como que planteado un poco, pero luego también digo, es que para dar clases tienes que saber dar clases, ¿no? Entonces, y yo a los niños sí, porque les manejaba de cierta manera por sonidos, como yo lo aprendí, ¿no? Entonces, como que mi forma de enseñar podría serlo así. O sea, yo lo aprendí viendo, escuchando, entonces, de cierta manera, como no lo aprendí con una maestra o algo así, no lo podría yo desglosar paso por paso. Entonces, como que hay ciertas cosas que me detienen en ese sentido, pero en el sentido de la música y convivir, o sea, siento que uno siempre termina aprendiendo, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, ya ahorita que estoy ya más grande, ya antes, por ejemplo, eran así de que salíamos a fandanguear y sí se escuchaban mujeres tocando y bailando y así, no pocos, pero conforme hemos ido creciendo y yo he visto más, ahora incluso hay hasta encuentros, ¿no? De que solo hay puro encuentro de puras mujeres y todo eso, ¿no? Entonces ya ahora nuestro papel como mujer está muy presente en el son jarocho y cada vez la comunidad es más grande. Entonces, o sea, como que hay muchas cosas que uno nunca termina de aprender y son cosas que yo creo que el movimiento sigue avanzando, o sea, ya cuál más quiere aprender, o sea, incluso, por ejemplo, tengo clientas o sea, que las atiendo así en la belleza, que les platico del son jarocho, ¿no? Le digo, ay, es que yo vengo de una familia así, porque pues, como que somos muy platicadoras cuando las estoy arreglando, ¿no? Y no, que el son jarocho, que esto, y se han interesado y sin saber, o sea, todavía de qué se trata como mucho la música, me han encargado que les pida a mis mamás blusas tejidas o incluso instrumentos, ¿no? Como los mosquitos, los más chiquitos, para que sus nietos empiecen a tocarla, a conocer lo que es, ¿no? Entonces digo, siempre va a haber personas que si tú le hablas a esas personas de este movimiento, de esta música, que se van a interesar. Mientras uno no, como que no le apague o le baje el volumen a esto, va a haber personas que van a estar enfocadas e interesadas. Nada más es que estar como que tener muy presentes como que esta tradición, estas raíces y todo, no olvidarlas. Gracias a eso, gracias al son jarocho, es que yo conozco lo que conozco. O sea, con los Utrera pues viajé, ¿no? Viajé, o sea, lo más lejos pues Suiza, ¿no? Que yo creo que difícilmente hubiera tenido otras posibilidades para poder ir, ¿no? Y estar tantos días, porque estuvimos como 15 días. Entonces, y fueron presentaciones creo que 3, 4 días y de 1 hora, y el resto de los días era como para viajar, o sea, nos pasearon mucho, ¿no? Entonces realmente fue un viaje que sí conocimos, o sea, no nada más porque también aquí teníamos viajes de que era ir y regresar, o sea, de todo hemos tenido, ¿no? Entonces, igual conocí, gracias a los Ustrera, también conocí mucho con el grupo Mono Blanco. Ese grupo nada más me invitaba a mí bailando, o sea, en ese entonces hacíamos como mancuerna con mi prima Lucero, que nos llevaban como bailadoras, ¿no? Entonces, y mis papás, pues, como conocían a Gilberto, a mi tía Gisela, me daban la autorización de yo ir con ellos. Entonces viajábamos, nos fuimos a Monterrey, o sea, andábamos así, Oaxaca, o sea, en México. O sea, entonces, la verdad es que por ese lado siempre voy a estar agradecida a esto, porque gracias a eso es que he conocido, aprendido y mucho también otras culturas también, porque no nada más es esto, ¿no? Uno siempre tiene que abrirse a otras cosas. Pues
estaba yo muy cerrada también como en eso del amor, ¿no? De no, o sea, no quería nada de compromisos en ese sentido. Y curiosamente, porque realmente pues en el mundo del son jarocho y en el fandango pues no falta el que te subes a bailar y que te esté tirando un buen verso, ¿no? Y que pues decía mi abuelito que con los versos se enamoraban, ¿no? Entonces siempre no faltaba, ¿no? El que me echaba ahí el ojito, pero también como que se detenía porque decía, ay, no, es que le tenían un poco de miedo a Camerino, ¿no? Al papá. Entonces como que nunca tuve como un acercamiento con alguien en el son, o sea, a lo mejor y sí, así como un choque de miraditas y algo, pero no tuve una relación con alguien ni nada. Y pues como que me cerré mucho a eso, llego a Veracruz y me enfoco más en trabajar y en mi familia y pues me olvido un poco de mí hasta que me cae como que el 20 de que pues ya es hora, ¿no? Yo veía a mis amistades que salían en pareja y yo iba ahí como que solita y yo decía, pues, ay, voy a abrirme un poco, ¿no? Y empecé a salir y así, entonces empecé a conocer personas y me acuerdo que me gustaba ir mucho a la plazuela de la Campana, que que tocaban Sol Montuno y luego iba como Lucero vivía aquí, íbamos ahí nos conocimos y todo. Ahí conocí al que ahora es mi esposo. Empezamos así, él tocaba en ese grupo que me acuerdo que se hacían llamar Sociedad Anónima. Eran amigos, mi cuñado, mi esposo tocaban ahí, lo hacían como hobby, pero era un hobby que se volvió como de años, ¿no? Ahí, de la mano con el que era del café de ahí, que don Miguel. Entonces ahí lo conocí, nos hicimos amigos y pues ya era tener a un amigo que me entendía y como que platicábamos, se interesó mucho también en la música, lo invité a ir a los fandangos y empezamos a hacer como buen equipo, lo llevé al Jato. Cuando llegó al Jato era mi amigo, ¿no? Y luego lo que en el Jato tienen mucho eso de que, ah, sí, tu amigo, ¿no? Y digo, de verdad, es mi amigo. Y lo difícil era ya después decirle a Camerino Utrera, ¿no? De que, ay, pues que siempre sí, ¿no? Porque yo, le abrió las puertas como amigo, ¿no? Pero que siempre sí quiere llevarse a la hija, ¿no? Y ya, pero la verdad es que Roberto se llama, mi esposo, es una persona extraordinaria, es una persona muy tranquila, y se sabe ganar a las personas, a pesar de que uno lo ve y es tan tranquilo, o sea, serio y todo, sabe, ¿no? Cómo transmitir esa parte de él, ¿no? Entonces se ganó a mi familia a la primera y esta amiga que nos vio allá nos mandó un mensaje, y dice, ustedes, es un amor que dormía, ¿no? Porque decía que ese amor ahí estaba, pero que no, ninguno de los dos sabía que queríamos, ¿no? Que estaba. Entonces ya nos hicimos novios y pasó el tiempo. A los 2 años de novios, él dijo, ay, escuchamos por ahí un nombre, ¿no? Dubé. Y dijo, ay, me gusta mucho el nombre. Y dijo, sí, está bonito. Me dice, si algún día tenemos hijos, quiero que sea una niña y que se llame Dubé. Y yo dije, uy, como si estuviera en nuestras manos decidir que va a ser niña, ¿no? Pues ya después de 7 años, que pues que siempre sí salió niña, nos embarazamos y ahora nació Dubé, porque se le hizo que fuera niña y pues se le puso Dubé. Entonces, decidimos, pues nos casamos y le dijimos a mis papás felices. Yo me acuerdo que cuando le avisamos, no, justamente le dimos la sorpresa en Tlacotalpan. Hace 3 años va a cumplir, porque Dubé, o sea, estaba en la panza. Fuimos a Tlacotalpan, yo iba ya embarazada y pues como que de cierta manera sí teníamos un poco de temorcito cómo fueran a reaccionar, ¿no? Porque al final digo, pues yo soy del rancho y tenemos otras costumbres, otras ideas. Yo estaba muy preocupada por esa reacción. Entonces, y Roberto tan emocionado, ¿no? Mandó a hacer unas tacitas con que decía la mejor mamá va a ser abuela, ¿no? O sea, de nuestra parte para mi mamá y igual para mi papá.
Y cuando se los dimos fue su reacción así de, es cierto, ¿no? Estaban muy contentos, muy emocionados y pues felices, ¿no? Estaban muy contentos. Pero con la sorpresa de que ya era el 18 de abril, el 18 de marzo, perdón, el registro. El día antes me marcan del registro para decirnos que no iban a poder entrar nadie al registro porque iniciaba pandemia, ¿no? Entonces, toda la pandemia fue así como que no, fue como que decir, a ver si no nos cancelan la boda, o sea, el registro, ¿no? Pero no, solo nos cancelaron que no podían ingresar como los invitados, solo los novios y los testigos. Y ya, pues así pasó, nos casamos, yo me fui al rancho porque iba a hacer la comida y mis papás, lo que era algo chiquito, lo suponía, no fue algo más grande de lo que esperaba. Y ya pasó el tiempo, me vengo aquí a Veracruz y ya era pandemia declarada, ¿no? Entonces, toda la pandemia, todo mi embarazo fue pandemia y fue encierro porque pues realmente no sabíamos cómo estaba realmente la situación y no queríamos arriesgarnos porque pues por el embarazo y así. Entonces, estuve pues ahora sí que en encierro total por estar embarazada. Y también en ese entonces mi esposo, él tenía su plaza fuera. Yo siempre me había imaginado como vivir mi embarazo, salir, presumir mi pancita y todo, ¿no? Pero pues, ¿a quién? O sea, estábamos encerrados, ¿no? O sea, apenas si pudimos comprar ahí una que otra ropita de embarazada porque hasta miedo ir a los súper teníamos, ¿no? Entonces, fue una situación difícil, pero necesaria, porque no sabíamos realmente o sea, qué tan grave era esta situación del COVID. Llega la hora de que nace Dubé y decidimos que no podía ser en el seguro porque sí estaba muy, muy feo toda esa situación. Mi cuñada trabaja también en el IMSS, entonces nos decía, todo está contaminado, ¿no? No te puedes exponer, ¿no? Entonces decidimos irnos a algo más privado, nace Dubé y sin poder tener visitas, o sea, era Dubé, el papá y yo y nadie más, ¿no? Mi mamá vino del rancho a apoyarme, estuvo aquí todo, o sea, casi un mes antes y 40 días después conmigo. Entonces, todo ese proceso, pasó todo un año de Dubé sin poder también como sacarla tanto, o sea, incluso creí que iba a salir muy huraña, muy, que no sé, antipática porque no convivía con nadie, ni en la panza ni después de la panza, ¿no? Entonces, pero lo que es también, como dicen, lo que es traerlo en la sangre, porque mi hija es cosa de que suena una cuerda y ya está queriéndose subir a la tarima, ¿no? Ella es muy de querer andar ahí en la bulla, a pesar de que estuvo muy tranquila, ¿no? O sea, no convivió mucho por toda esta situación. O sea, todo es como de la devoción de mi mamá, y porque ella, cuando yo estaba en todo el proceso difícil de que se iba a volver a caminar o no, ella le pidió mucho a la Virgen del Carmen que si yo volvía a caminar, me llevaba a verla a Catemaco, que es donde está su iglesia, y que si caminaba le hacía su velorio. Velorio allá se le acostumbra como cantada y festejarle a la Virgen, ¿no? Estarla velando y cantándole a la Virgen y fandango y todo, ¿no? Entonces ella le hizo esa promesa. Me acuerdo que el llevarme a la iglesia, a Catemaco, no tardó mucho tiempo, ¿no? Lo hizo pronto, pero su velorio pasaron años en que no se cumplía esa promesa, ¿no? Por una u otra cosa, por falta de recursos y no se lograba, ¿no? Entonces, pero, o sea, yo ni presente lo tenía, pero mi mamá, o sea, claramente o sea, era una muestra de que sí lo tenía muy presente, porque después de un día así nos dijo, yo quiero cumplir mi promesa, y nosotros nos quedamos, ¿qué promesa, no? Y ya nos explicó que ella le había prometido eso a la Virgen y quería, ¿no? Y ahora se dirigió a mí y me dice, tú tienes que apoyarme porque tú fuiste o sea, a la cual le pedí, ¿no? Entonces hay que hacerle su velorio, ¿no?
Y dijimos, pues si lo prometió, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y también, pues de cierta manera en el Hato, y pues yo creo que en todos lados se festeja mucho a la Virgen María, que es el 11, ¿no? 11 para 12. En el Hato se ha hecho todos los años siempre ese velorio de la Lupita, pero a la Virgen del Carmen nadie le festeja, ¿no? Entonces mi mamá empezó como una promesa, se hizo el 16 de julio y le gustó, o sea, fue algo bonito, muy sentido. El primer velorio que se le hizo fue algo muy sentido, con mucho sentimiento, muy chiquito, pero mi mamá se quedó como tranquila, yo también, dimos gracias a la Virgen. Y ya, al otro día, platicando, dijo mi papá, como le gustó tanto, dijo mi papá, deberíamos de seguir con esto, ¿no? Porque nadie le festeja a la Virgen del Carmen, y es una virgen, pues, que milagrosa, ¿no? Porque, o sea, yo siempre he dicho que yo soy un claro ejemplo de un milagro de ella, ¿no? O sea, porque ya los doctores me habían dicho que no iba a caminar, ¿no? Y ella me hizo caminar, ¿no? Entonces, mi papá dijo, pues vamos a seguir, si la Virgencita del Carmen y Dios nos da fuerza y recursos para el próximo año, se lo seguimos haciendo, ¿no? Y así se han venido, ya vamos para 6, 7 años, que se le han hecho ese velorio ahí en el Hato a la Virgen del Carmen. Y conforme han ido pasando los años que se le han hecho, se han ido sumando amigos a ir y participar en el fandango. Y yo creo que así, o sea, conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que vamos a ir haciendo que ese momento, esa velada, sea más conocida, ¿no? Más que la podamos transmitir y también es como algo de devoción y de amor a la música, ¿no? Y todo eso, como que es una mezcla de muchas cosas ahí, porque también es como un punto de encuentro con amigos, porque ya van como 4 años que se enteraron de que mi mamá le hace a la Virgen y ya agarraron como ir todos los 16 al velorio y ahí siempre vemos, ¿no? Como que nos reunimos con amigos y le estamos cantando a la Virgen y todo, o sea, es una parte y creo que la líder de que todo se haga ahí es mi mamá, porque ella fue la que inició eso, ¿no? De hacerle el velorio a la Virgen del Carmen y esperemos que así siga y se siga haciendo. Luego vemos cada cosa que pasa y decimos, ay, Dubé, el mundo al que te trajimos, ¿no? O sea, el mundo que te está tocando vivir, ¿no? O sea, todo lo difícil y complicado, pero también, pues, tratar de ir viendo un poco como que viene la parte de él y mía, como que empezar desde pequeña ir remetiendo ciertos valores y ciertas cosas, ciertas enseñanzas, para que también, porque los valores se han ido perdiendo, o sea, definitivamente, y de cómo ve uno la vida, entonces también viene mucho como que de la mano eso, y pues estamos tratando de que, pues, a lo mejor como educarla de una manera en que ella, pues, pueda entender un poco la vida y que ver mejor la vida, ¿no? Y hacer algo bien por ella y por todos los que, o sea, nosotros hacer algo bien para ella, ¿no? Pues no sé, o sea, es difícil plantear muchas cosas que yo quisiera para ella, o sea, pero hay que ver qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Reina, por haber venido a compartirnos. No, gracias a ustedes por la invitación.